Editorial Disleinsin presenta la nueva novela 8 días en Roma, de la escritora Carmen Torrico. 8 días en Roma es una novela romántica que te hará disfrutar desde la primera página. La historia gira en torno a un hombre sofisticado y culto, de posición envidiable, inmerso en la jet set romana y con un futuro más que prometedor. Vive atormentado por los errores del pasado, en continua búsqueda de un ideal inalcanzable. Una mujer aparentemente sencilla, de enorme sensibilidad y con un don especial ante el arte, vive insatisfecha con su tranquilo y rutinario estilo de vida provinciano. Ambos unirán sus destinos en un encuentro fortuito, protagonizando un inusual y apasionado romance que cambiará sus vidas por completo, conduciéndolos a unos límites inimaginables e insospechados. Todo ello con el telón de fondo de la milenaria ciudad de Roma, contribuyendo con su belleza y esplendor al desarrollo de un vibrante e intenso amor, donde los protagonistas son manejados por medio de invisibles hilos y anónimas voluntades, sin que ellos sean dueños de su propio destino. Esta obra te cautivará a través de la narrativa de sus sugestivos paisajes y la minuciosa y cuidada descripción de los encontrados sentimientos de cada uno de los personajes. 8 días en Roma, de Carmen Torrico, editada y publicada por Editorial Disleinsin. Más información en www.disleinsin.com. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, vamos a comenzar la presentación del libro de Carmen Torrico y aprovecho primero a presentarme. Soy Javier Almenar, el director de la editorial Disleinsin, que hemos tenido la suerte de poder publicar y editar su libro. Muchos conocéis a Carmen Torrico, pero aquí hoy vamos a intentar conocerla de una forma más interior, más literaria y profundizar sobre todo en su nueva obra que bueno, a nosotros nos encantó y de ahí que rápidamente decidimos publicarla. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora está el micro. Bueno, prácticamente todo el mundo que hay aquí, ¿hay alguien que no conozca a Carmen? ¿No? Bueno, algunos de Facebook, ¿no? Sabéis todo de la trayectoria en el mundo de la música y bueno, como arte que es la música, también ha derivado ahora en el mundo de la literatura. Según he leído en el libro, bueno, y ya en su día, es una gran aficionada a la lectura desde niña, pero quisiera saber desde cuándo es la inquietud por escribir y luego preguntaré la inquietud por querer ofrecer tus obras a los lectores. Bueno, realmente la inquietud por escribir fue desde un principio. Yo he sido una niña muy repelente en ese sentido y desde pequeñita leía todo lo que caía en mis manos. A veces no muy recomendable para mi edad, pero bueno, yo lo asimilaba. He leído muchísimo, todo estilo, todo tipo de estilo, pero les puedo decir que yo he crecido a la sombra de los clásicos. Me ha encantado el teatro clásico, me ha encantado los versos, ha sido una de mis pasiones, y de alguna forma han ido conformando la manera en que yo tengo ahora de plasmar mis pensamientos, mis emociones y mis experiencias en papel o en digital. Indudablemente que hoy en día es algo que hay que tener en cuenta. La forma en que pensé hacer escribir un poco más en serio, pues realmente fue a raíz de un pequeño accidente que tuve hará 1 año y medio, en que me tropecé, me caí y tuve un esguince bastante importante. Me pilló de vacaciones
de tal manera que no podía ir a la playa ni podía hacer nada, nada más que estar todo el día tumbadita con mi pie en alto. Aquello me molestaba porque los que me conocéis ya sabéis que soy más que nerviosa y yo necesitaba tener actividad. Entonces, con mi iPad, que lo tengo por ahí guardado porque si no está sonando a cada momento, empecé a navegar por internet y tal porque me aburría, y una noche pues leí un cuento, mejor dicho, un relato corto de Frank Kafka. Yo había leído algo de Kafka, pero hasta el momento no había cuajado en mi forma de pensar, en mi forma de ser. Pero esa noche no sé si es que yo estaba predispuesta para ello, pero realmente lo que leí me impactó. Me impactó de tal manera, era un relato muy duro, un relato difícil de asimilar, muy fantasioso, pero muy crudo. Me impactó de tal forma que dije, yo tengo que hacer algo igual. Lógicamente no he hecho nada igual, porque Kafka es un genio y yo soy Carmen Torrico. Pero eso fue lo que me decidió escribir. Al día siguiente, cuando me levanté, cogí mi ordenador y me puse a escribir El visitante nocturno. Y fue mi primer libro. De tal manera que nadie me lo creía, empezando por mi marido, que por ciertas circunstancias no ha podido estar ahora aquí. Y lo primero que me dio cuando yo estaba por las noches escribiendo allí en la cama, me dijo, ¿qué haces? Un libro. ¿Qué dices? ¿Estás loca? Pues sí, pues un libro. Déjame verlo. Leyó una frase y se echó a reír. Hablaba de la muerte, hablaba de... y se echó a reír. Pero bueno, estás loca, de verdad, pero ¿cómo haces eso? ¿Sabes lo que te digo? Que como te has reído, no vas a volverlo a ver hasta que no lo edite. Y efectivamente, hasta que no lo edité y lo subí a Amazon, no lo leyó y no me lo hace el libro. Entonces, después de aquello, pues terminé, vi que había sido una experiencia muy gratificante para mí y dije, yo tengo que hacer algo, pero aquello en un relato corto. El visitante nocturno tiene más de 30 páginas, no llega, y vi que que me había quedado con el regusto, que era como un aperitivo. Entonces yo quería continuar la comida y pensé hacer algo, y mi siguiente obra fue esta, 8 días. Y de ahí en adelante pues han surgido otras, hasta el momento estoy en la séptima, que ya hablaremos luego. Sí, llama la atención de que eres una escritora muy prolífica, porque El visitante nocturno se podía decir que está en la categoría de terror o de thriller. Sí. Sin embargo, 8 días en Roma, también entre comillas podríamos decir que es una novela romántica, sin llegar a ser al puro estilo de novela romántica. Pero es que además, hace muy poquitos días, esta semana, también has publicado un poemario. Y según tengo entendido, tienes 5 obras más pendientes de publicación. Cuéntanos un poco de la diversidad, que sea tan prolífica. Bueno, antes lo comentábamos en una charla que teníamos, yo no escribo sobre una línea, o sea, no digo voy a escribir terror, voy a escribir romántico, voy a escribir historia. Escribo lo que me apetece en aquel momento. Todavía soy libre, no tengo ataduras literarias y escribo lo que me apetece y lo que me gusta. En aquel momento estaba impactada, ya os digo, por lo que había leído de Kafka y me salió algo dentro de la temática que él había trabajado en aquel pequeño relato. Y 8 días en Roma surgió, pues sencillamente, yo quería hacer algo más lejos. Me puse un reto a mí misma, dije, ¿seré capaz de hacer un libro como Dios manda, con 200 o 300 páginas? En un principio lo dudaba yo misma, entonces dije, voy a intentar, ¿qué pierdo con ello? Y lo que en aquel momento me apetecía más era hablar sobre Roma. Hacía poco que yo había estado en Roma, es una ciudad que adoro. Ahora que he vuelto otra vez todavía estoy más enamorada de ella, y pensé hacer algo sobre Roma, pero no pensé hacer un romance, mucho menos. Era describir la impresión que una ciudad tan impresionante había hecho sobre mí en mi viaje. Y empecé a escribir, pero me di cuenta que tenía que hacer una estructuración. Esa estructuración requería unos personajes, requería unas situaciones, unos momentos, que fuera de una forma organizada. En vez de ponerme yo como protagonista narradora, pues pensé hacerlo dentro de unos personajes que fueran los que guiaran al lector en aquella visita de la ciudad.
Y para ello pensé, bueno, ¿y por qué no voy a meter un romance? ¿Por qué no voy a poner una pareja que de alguna forma esté relacionado con lo que es Roma? Para mí Roma es ante todo belleza y arte. Entonces, ¿qué mejor relación que una persona que se dedica a la crítica de arte, como es Alfredo Menotti, que es el protagonista de mi novela, y otra persona que de alguna forma también está relacionada con el arte, es una reparadora, digamos, de obras de arte, aunque ella es la primera vez que viaja a Roma. Y así surgió. Pero lo más importante, y esto se ve si algunos habéis leído ya la novela, os daréis cuenta, lo más importante es que los primeros capítulos están muy centrados en la descripción de los lugares que ellos van visitando, efectivamente con unos diálogos y una temática que se van encontrando y va surgiendo una serie de sentimientos y emociones entre ellos, pero lo más importante está a su alrededor. Pero según avanzaba en la novela, estos personajes adquirieron un protagonismo que yo no había esperado, ni mucho menos. Entonces hablaron por sí solos. Sé que es una tontería porque lógicamente diréis quién escribes eres tú, pero yo creo que todo el que haya escrito alguna vez sabe que los protagonistas tienen vida propia. Y aunque tú eres el director y dices, tú vas a morir, tú vas a nacer, tú te vas a casar, pero realmente ellos tienen vida propia. Tú empiezas a escribir y cuando te das cuenta dices, si esta no era mi idea, pero te gusta lo que has hecho. Y entonces empiezas a ver otros caminos que no habías imaginado hasta entonces. Y eso fue lo que realmente me ocurrió con 8 días en Roma. Y aquellos que lo hayáis leído o los que los vayáis a leer, os daréis cuenta de que las primeras obras tienen un protagonismo muy importante en la historia y la descripción, digamos, turística de la ciudad, la impresión que a mí me había producido Roma, y después ya me centro mucho más en las emociones, en los sentimientos y en el desarrollo de ese romance entre los dos personajes principales. Sí, como acabas de comentar, una de las características que me llamó la atención de tu libro es que has sabido hilvanar o conectar muy bien lo que es la belleza, el amor y también un poco el arte o mucho el arte, porque en esta obra el arte es uno de los componentes principales. ¿Cómo has conseguido poder conectar estos 3 tipos de características? Como he dicho antes, yo escribo sobre lo que me gusta e intento que sea también sobre lo que conozco. Entonces, el arte, soy una enamorada del arte, me gusta todo tipo de arte, desde la música, que han sido mis nacimientos, he dedicado mi vida a ella. Adoro la pintura, adoro la arquitectura, la escultura, todo lo relacionado con el arte, con las buenas obras de arte, siempre me ha entusiasmado. Entonces, no me ha resultado difícil. Sí, es verdad que he tenido que documentarme mucho y he tenido que buscar mucho para no cometer errores, porque es muy difícil saber de todos los genios, sobre todo lo que hay enterrado en Roma, que si alguno habéis estado por allí, sabéis que es una ciudad donde la historia y el arte está a la orden del día, como los espaguetis y la pizza, o sea, es algo que va paralelo. Y en ese sentido no he tenido ninguna dificultad, es más, he disfrutado mucho investigando sobre ello y plasmándolo luego en las letras. En cuanto a la belleza, pues la belleza lo dice sola. O sea, quien no se emocione ante una pintura, por ejemplo, al entrar en la Capella Sistina, o no se emocione al ver una obra tan monumental como la pintada de Miguel Ángel, pues no comprenderá mi libro, indudablemente. Eso está claro. Y el amor, pues el amor yo me declaro una romántica eterna, o sea, pero romántica en el mejor de los sentidos, el romanticismo de toda la vida. O sea, no solamente el romanticismo de te quiero, somos novios y nos casamos, no, lo que es el romanticismo en sí. El romanticismo en sí lleva amor, pasión y sufrimiento, y muchas veces, en la mayoría de los casos, va unido a la muerte. Entonces, yo soy una gran romántica de ese estilo, lo que ha sido un Becker o lo que han sido los grandes románticos de la literatura. Por eso no me ha resultado muy difícil hilar las 3 cosas, por lo menos creo haberlo hecho lo mejor que he podido. No, además,
se ve tu mano o tu arte en la música dentro de lo que es el libro, porque va creciendo, ¿no? Ya desde el principio te va atrapando la historia y al final, como suele pasar en grandes obras, ¿dónde está el clímax? Sí. El clímax. Sí, bueno, yo creo que toda obra de arte tiene que ser eso, ¿no? Comienza en un nada, continúa y creciendo hasta que llegas a consumar lo que realmente la idea. Quiere conseguirlo y en tu obra está claro, patente y lo has conseguido perfectamente. Estoy viendo aquí que me tomé una nota de un comentario de Pachi Hinojosa, un gran amigo mío y un gran escritor. Y la opinión sobre la obra, bueno, un poco resumida, es una escritora honesta, no es una novela romántica al uso, algo que ya has comentado, aunque se intuye desde el principio con su final no convencional para un lector de novela, o sea, no convencional para un lector de novela romántica, con un final valiente. Explícanos, un final valiente, ¿por qué dices esto, Pachi? No puedo explicar el final porque entonces estoy desarmando la novela. Es verdad que no es una novela romántica. La novela romántica tiene una estructuración y unas características. Lógicamente es una novela romántica puesto que hay un romance entre dos personas, entre un hombre y una mujer, pero si venís a leer la novela no esperéis lo que decía antes: te conozco, nos enamoramos, somos novios y nos casamos. Esto no lo encontraréis aquí, no porque no sea enamoramientos ni nada, pero es distinto. Aquí hay otras cosas, es como si dijéramos, este es el río y tiene sus afluentes, pues yo tengo muchos afluentes. Hemos hablado de componentes tan importantes como es el arte dentro de la obra. ¿Nos podrías leer algún extracto o algún párrafo del libro? Si no recuerdo mal, Sí. Yo tengo anotado entradas aquí. Ella me ha hecho los deberes y lo tengo preparado. A ver. Muy aplicada. Por ejemplo, yo creo un punto que a mí me resulta muy agradable y muy entrañable es cuando Rosana, la protagonista femenina, entra en la Capella Sistina. Voy a acercar esto, así. Entrar en la capilla no resultó fácil. Numerosas personas se amontonaban en la puerta en un confuso revolotear humano. Algunos guinchas turísticos agitaban desesperados sus carteles, paraguas o banderitas. Todo servía para llamar la atención del grupo que les seguía, a la vez que gritaban, intentando hacerse oír en medio del constante barullo. Follow me, please. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bitte folgen Sie mir. A su lado, una madre agobiada buscaba afanosa a su pequeño, oculto entre el enjambre tumultuoso de visitantes. Un grupo de viajeros japoneses bloqueaban la puerta de acceso a la gran sala, afanados en retratarse con estudiadas y antinaturales poses, uno detrás de otro, sin darse cuenta del caos que originaban. Los vigilantes del museo intentaban, por su parte, poner orden y concierto a semejante situación, despejando la entrada e informando reiteradamente sobre la prohibición de realizar fotos en el interior. Apenas entró en el recinto Rosana, sintió el influjo del mágico lugar. Durante mucho tiempo había soñado con el momento de contemplar in situ los frescos que decoraban las paredes de la Capella Sistina. Desde los primeros años de estudiante, aquella bóveda, que ahora admiraba, atónita, con expresión embobada y sorprendida, había sido su máximo referente. La plasticidad visual de la imponente composición, el dominio anatómico de las formas, la belleza de líneas, la personalidad en la mezcla de colores, la ductilidad y delicadeza de los gestos de ambas manos en los protagonistas de la celebérrima creación de Adán, así como la expresividad de sus rostros. Todo el conjunto irradiaba maestría, elegancia y perfección. Por un momento se olvidó del gentío que le rodeaba, de los comentarios de asombro emitidos en 1000 idiomas diferentes del resto de visitantes, de los empujones, de las aprieturas, del calor intenso que momentos antes le agobiara. La influencia misteriosa de aquel admirable conjunto pictórico la envolvió con su belleza y perfección.
embelesando sus sentidos y haciéndole traspasar el concepto espacio-tiempo durante unos breves instantes. Encontró en todas estas magistrales pinturas infinitos motivos de estudio y admiración. Hubiera necesitado meses, seguramente años, para apreciarlas y valorarlas, dudando que sus conocimientos actuales fueran suficientes para realizar tan complejo análisis. No puede uno dejar de admirarlo, ¿no, Nevero? Se volvió sorprendida, dudando si la pregunta iba dirigida a ella. Disculpe, no pretendía infortunarla. No he podido evitar observar con qué atención y concentración ha ido examinando cada una de las joyas aquí encerradas. Visitó muy a menudo este lugar y nunca había visto a nadie demostrar un interés como el suyo. Ella sonrió mientras decía: es cierto, estoy impresionada por tanta belleza. Desde mi entrada al museo no he dejado de sorprenderme, pero el contenido de esta sala me ha desbordado. Si la pintura tuviera que tener un altar, considero que este sería el lugar más apropiado. Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión, expresó el desconocido sonriendo, a la vez que extendía su mano en señal de saludo. Mi nombre es Alfredo Menotti. Espero que disculpe mi comportamiento. Le aseguro que no suelo entablar conversación con desconocidos de manera habitual y mucho menos en un lugar como este. Fue su especial expresión y concentración las que me hicieron fijarme en usted. Deduje su origen gracias a los mapas y folletos que sostiene en la mano. Rosana observó con curiosidad al individuo que tenía ante sí. Era alto y bien formado. Vestía un escort elegante, no exento de buen gusto, llevado con indolente naturalidad. Su cabeza lucía una ensortijada y amplia cabellera morena, con algunos incipientes cabellos plateados en las sienes que le imprimían carácter. La nariz pudiera haber sido inspiración de muchos escultores griegos en la lejana época helénica. Al hablar, mostraba una blanca y hermosa dentadura que resaltaba con el moreno de la tez. Los ojos, de un verde intenso, sobresalían del resto de las facciones, con una mirada viva, aguda e inteligente. Muy bien, Carmen, aquí habéis escuchado una muestra de la característica principal que tiene este libro también, que es la combinación de lo que es la narrativa clásica o convencional con la narrativa moderna. Antes lo estaba comentando con Carmen que a pesar de que la narrativa es lo que predomina en el libro, es un libro que se hace muy ameno y muy ágil de leer. Es muy sencillo porque te va enganchando y no te se hace como hay muchos escritores que son expertos en la narrativa y no tanto los diálogos. Por ejemplo, yo soy más de narrativa que de diálogos, pero a veces soy un tostón cuando escribo, ¿no? En tu caso no será la característica, engancha desde el principio con una combinación narrativa moderna, narrativa convencional y bueno, dinos un poco cómo consigues también esa agilidad y la combinación con los diálogos que hay ahora. Pues quizás esa facilidad de que hablas y que ya me lo han dicho también otras personas, yo no me doy cuenta de ello, a mí me sale sola. Yo soy una especie de torbellino cuando me pongo a escribir. Empiezo y luego al día siguiente lo leo. Digo, bueno, por la noche apago la luz porque yo escribo mucho por la noche y digo, mañana lo borro, porque siempre por la noche me parece horrible. Pero bueno, luego a la mañana lo leo y digo, pero me gusta más y lo mantengo. Pero quizá esa combinación entre el diálogo y la narrativa me venga del mucho teatro que he leído. Yo he leído muchísimo teatro. Luego vengo del teatro, lógicamente, yo como cantante, que he sido y soy, aunque no lo practique en este momento, pues el diálogo es imprescindible. Una cosa es la situación, la trama en sí, y otra cosa es el diálogo. El diálogo es donde se hace vivo todo lo que has estado plasmando en la narrativa. El diálogo lo vivificas de alguna manera. Entonces no me ha resultado muy difícil el diálogo, pues eso, porque
Estoy harta de leer a un Cervantes, de leer sobre todo un Lope de Vega, de leer a un Calderón, y ahí es imprescindible. En el teatro, si no hay diálogo, no hay texto. Perfecto. ¿Tienes algún otro fragmento que podamos ver? En este caso, digamos, la base En de la este historia caso vamos a romántica. hablar algo de eso. A ver. No he querido dar mucho para no dar pistas. Pero bueno, pero que os hagáis una idea de la línea, porque es un amor no platónico, pero es un amor como muy poco carnal, muy dulce, muy etéreo, como son en sí los personajes. Luego, lógicamente, pasan a otra coyuntura, pero en principio es todo como muy idealizado, muy romántico, muy a la línea antigua, como si dijéramos. He escogido una parte que a mí personalmente me gusta bastante, espero que a vosotros también. Así hablando, llegaron a la puerta del hotel. Tienes cara de cansancio. Ha sido un día duro. Si quieres estar en forma mañana, debes dormir. También yo he de madrugar. Ella no dijo nada. Sin apenas pensarlo, se acercó y lo besó con suavidad en la mejilla. Él le devolvió el beso. Por un momento sus cabezas permanecieron unidas, sintiendo en la nuca el cálido aliento el uno del otro. En el espacio de varios segundos, el tiempo pareció no existir. Fue un instante, apenas perceptible para el resto de viandantes que aún transitaban por la zona. Arrivederci, bambino, le dijo a media voz. Ella bajó los ojos y se dirigió a la entrada del establecimiento sin despedirse. Sin saber por qué, se sintió tremendamente cansada y sola. Rosana, giró con rapidez mirándolo esperanzada. No me has dado tu número de teléfono. Tomó una larga y refrescante ducha que alivió el cansancio de sus huesos, tonificándole los doloridos músculos. Vistió el pijama y se sentó en la cama para leer con tranquilidad los mensajes que a lo largo del día habían ido enviando los amigos. Todos estaban intrigados con el viaje y pedían detalles y fotos de la visita. Envió 3 o 4 imágenes y les contó brevemente el recorrido que había realizado. Apagó el teléfono, no sin antes programar la alarma, y se metió en la cama. Era inútil. No lograba conciliar el sueño. La cabeza parecía un hervidero de encontrados y controvertidos pensamientos. Volvió a levantarse y se dirigió a la balconada. La noche había logrado mitigar el asfixiante calor del día, refrescando el ambiente. En la calle apenas se veía un despistado transeúnte. La luna proyectaba su blanquecina luminosidad, envolviendo con tenue y blanca nitidez los edificios cercanos. La imagen de Alfredo seguía presente en su cabeza. Podía ver su sonrisa, escuchar la timbrada voz, sucumbir a la intensidad de su mirada y, sobre todo, podía sentir el roce de su boca en aquel beso puro. ¡Qué tonta soy! Parezco una chiquilla. Entornó la ventana y fue hacia la cama mientras se acariciaba la mejilla. Aún podía sentir el calor de sus labios. Apagó la luz. Casi al mismo tiempo, Alfredo fumaba pausadamente un cigarrillo en la amplia terraza del lujoso ático que ocupaba en pleno centro de la ciudad. También él contemplaba el satélite nocturno con aire meditabundo. No podría haberse imaginado aquella mañana, cuando salió de casa para dirigirse a París. Los acontecimientos se desarrollarían como lo habían hecho. El conocer a aquella mujer había sido una nueva e inusual experiencia, hasta entonces desconocida. Su jovialidad le cautivaba. Era tan espontánea, tan sincera, tan llena de vida. Toda su persona transmitía vitalidad y dulzura. Una negra nube cruzó su frente al tiempo que murmuraba: no puede ser, es una locura. Se incorporó no sin cierta brusquedad, como queriendo evitar antiguos recuerdos. Miró el cigarrillo encendido que aún mantenía entre los dedos y lo apagó con enfado.
hacía 5 años que no fumaba, no comprendía por qué esa noche sentía la necesidad de calmar sus nervios con nicotina. Recordó el rostro de Rosana junto al suyo, en aquella tímida y espontánea caricia, casi infantil. Jamás lo habían besado de semejante manera. Nunca había tenido un sentimiento como el de aquella noche. Se apoderó de él un intenso deseo de volver a verla. Sensacional. Muy bien. Merece un aplauso. Bueno, pero hay más cosas que tenemos que averiguar del libro. También sabes combinar momentos angustiosos o complicados hasta el punto de que no sé si lo tendrás preparado sobre el zapato de las catacumbas, etcétera. Yo cuando he estado en Roma, casi que leyéndolo me veía yo también en la situación, lo estaba visualizando e incluso estaba sufriendo también lo mismo que la protagonista. Bueno, te diré que yo no he querido ir a las catacumbas, es uno de los sitios que no, me impresioné tanto escribiéndolo que no he querido probar la experiencia personalmente. No, porque realmente pienso que yo sentiría un poco como Rosana, no por las mismas circunstancias, porque bueno, no se da la situación, pero sí pienso que sea algo agobiante, el ir descendiendo ahí, eso, saber que te estás metiendo en un cementerio. Creo que me faltaría un poco el aire, y ha sido una de las cosas que me faltan. Igual la próxima vez que vaya, que ya me estoy preparando otra salida, pero igual me animo, pero tengo que echarle valor, y por ahora no yo para veo. comprobar si lo que has escrito A ver lo si que te sucede, ¿no? Sí, pero creo que en esa situación no recordaría muy bien lo que me pasara. De todas formas, os lo leo un poquito, a ver si alguno que hayáis estado allí habéis sentido algo semejante. A mí me lo han contado y sí que es muy parecido, pero también puede comprobarlo. A ver, ya con tanto. Un poco, como veis, estamos intentando sacar las características principales de la obra. Hemos visto ya un ejemplo del arte, ahora en el último rato nos ha leído la pincelada ya de romanticismo que había, y ahora vamos a ver un poco cómo se puede, digamos, narrar un momento de angustia, pero al mismo tiempo muy emotivo. Rosana quería concentrarse en las explicaciones de su amigo, intentando no pensar en el malestar que la rodeaba cada vez con mayor intensidad, forzándose a mirar con pupilas dilatadas aquellas vetustas y agobiantes paredes que parecían desdibujarse minuto a minuto. Pero a cada paso que avanzaban, internándose en el sombrío cementerio subterráneo, sentía que la angustia y el pánico invadían su cerebro. Notaba un sudor helado en la frente. Tenía las manos frías y encharcadas, al tiempo que las piernas parecían negarse a mantenerla en pie. Comenzó a ver los objetos que la rodeaban de forma borrosa y desproporcionada, cada vez más alejados e imprecisos. La voz de Alfredo sonaba desdibujada, deformada y apagada, casi incomprensible. Apenas podía respirar, le faltaba el aire. Notó cómo el corazón se desbocaba en una enloquecida taquicardia incontrolada producida por el pánico. Comprendió que iba a desmayarse, a perder el sentido de un momento a otro. Encontró fuerzas suficientes para colgarse de su brazo. Alfredo, susurró débilmente, mirándolo suplicante con ojos vidriosos y dilatados. Sácame de aquí. Él la miró asombrado, sin comprender muy bien qué estaba sucediendo. La vio pálida y temblorosa, apoyándose con desmayo en su hombro, medio desvanecida, sin apenas fuerzas para mantenerse en pie. No perdió ni un segundo preguntando. La sujetó con fuerza y la arrastró literalmente hacia la salida de la cueva. Por fortuna, no habían andado más de 90 metros desde la entrada, pero le pareció el camino más largo y penoso que había recorrido en su vida. Este es un pequeño. A mí personalmente, después de esto, me he querido bajar a las catacumbas, si acaso. Muy bien.
También, como no puede ser de otra forma, hay una parte anecdótica o graciosa, ¿no? Pues claro, Italia, aparte de que es muy bella, o sea, Roma, que es muy bella, la ciudad, bueno, tiene sus peculiaridades, que no algo. Por ejemplo, bueno, yo creo que el tema libro... de la pizzería y sí, todo lo que además eso son es una parte. basados en hechos reales, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que ocurre y habitualmente puede ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo, los que me seguís en Facebook, habéis visto que hace poco he subido unas imágenes de mi viaje allí, he subido una dedicada al Trastevere, y es que el Trastevere es así, o sea, es puro tipismo, es como si dijéramos costumbrismo, ¿no? Entonces sigue siendo, aún hoy en día, de acuerdo, cambian los ropajes, pero sigue siendo como un principio. Es un barrio bohemio encantador. Realmente pasear por allí es quererse perder y dedicarle horas. Entonces, bueno, pues en mi libro también le dedico un pequeño detalle, que está en una pizzería. Lo que sí tenía, que no lo hemos comentado hasta ahora, todos los sitios que salen en 8 días en Roma son reales, todos existen. Los hoteles, restaurantes, cafeterías, todos existen, son reales. Me he basado en ellos, dando pelos y señales, las calles, las direcciones, todo es real. Los personajes no, los personajes son todos de ficción, no hay ninguno que sea real. Pero entonces, por eso, por ejemplo, la pizzería de Dar Poeta, pues existe. Yo he estado allí muy amablemente, les llevé el libro, les encantó el que hubiera tomado su establecimiento como modelo, y me dejaron hacer unas fotos y tal, que subiré, no sé si las he subido o las subiré próximamente a Facebook para que todos podáis verlo. Es un sitio encantador realmente. Se dirigieron a la pizzería Dar Poeta Trastevere, situada a 100 metros del lugar en que se encontraban. Es un pequeño local de ambiente familiar que se encuentra medio escondido en las pintorescas calles del citado barrio. Cuando llegaron estaba al completo. No había una sola mesa libre en la terraza exterior ni en el reducido espacio interno. Alfredo dejó un momento a Rosana en la calle y se dirigió hacia la cocina buscando al dueño. «Bruno, ¿cómo estáis?», preguntó al verlo ante el fogón, afanado en la cocción de 4 o 5 pizzas a la vez. «Caro Alfredo, gioia vedere», exclamó el sudoroso cocinero al tiempo que lo abrazaba efusivamente. «Vorrebbe mangiare qualcosa», dijo, señalando a Rosana, que miraba la escena entre divertida y curiosa desde la entrada del local. «Subito, amico». Se dirigió a la terraza sin siquiera quitarse el blanco delantal embadurnado de harina, con manchas de tomate y aceite, comenzando a recolocar a los comensales, que, sorprendidos por la inoportuna interrupción, hacían hueco con desgana, si bien ninguno protestó. Claro es que tampoco hubiera servido de mucho, pues Bruno los hubiera echado inmediatamente del restaurante sin ningún miramiento. En Italia, el mesero es dueño y señor de su propio establecimiento. Ella sintió una enorme vergüenza. No sabiendo dónde mirar, se escudó detrás de Alfredo hasta que colocaron la mesa y tomaron asiento, con lo que los ánimos fueron calmándose. Él la miraba divertido. «Esto es normal en Italia, bambina». «¿También aquí utilizas tu famosa tarjeta como con el Papa?», preguntó con ironía. Él soltó una risotada. «No, no es necesario. Bruno y yo somos amigos desde hace más de 20 años. ¿Elijo ir por ti?», preguntó sin dejar de reír. Ella sintió con la cabeza mientras ojeaba los alrededores del establecimiento. El lugar tenía un ambiente encantador, pleno de tipismo y sabor tradicional, con sus rústicas y sencillas mesas cubiertas por aquellos manteles de burda tela a cuadros rojos y blancos que en tantas ocasiones había visto aparecer en innumerables películas italianas. La terraza estaba colocada dentro de la propia calzada, la cual apenas permitía el tránsito rodado, confundiendo en uno solo a comensales, vehículos y peatones. Él sonreía feliz, disfrutando de su entusiasmo, aunque sin poder olvidar algunos de los tensos momentos vividos a lo largo del intenso día. De todos modos, no quería pensar en nada que no fuera aquel presente inmediato.
Deseaba disfrutar de su alegría, de aquella enorme capacidad de asombro que hacía que todo pareciera interesante a su lado, de su ilusión por las cosas más insignificantes que para la gran mayoría pasaban desapercibidas. En esencia, quería disfrutar de ella misma, tal y como era, tímida, sensible, un tanto alocada e increíblemente encantadora. Muy bien. ¿Cómo te se ocurrió incorporar determinadas frases en italiano, un idioma tan musical, pero tan dulce? Quizá por mi ascendencia musical, ¿no? adoro el italiano de siempre, tiene un canto especial, entonces, bueno, el personaje creo que gana mucho siempre desde un principio, y lo digo también en la nota aclaratoria, al principio en la nota de autor, he intentado que el lector esté informado en todo momento, aunque hay muchas frases que son muy comprensibles por lo corrientes y lo parecido que es a nuestro idioma, pero siempre que había algo que no era dentro de lo estricto, ya sea en esto, porque también creo recordar que hay algunas frases, por ejemplo al principio en alemán o en inglés, pues siempre he hecho una traducción. Por eso es un libro que está bastante repleto de notas aclaratorias a pie de página, pero bueno, me pareció algo, un costumbrismo, un tipismo muy típico. Además, cualquiera de nosotros que vamos a Roma y a Italia, pues lo primero que hacen es bombardearte. Buonasera signorina, come vai? Bene, tante grazie, addio, arrivederci. Entonces creo que la mayoría de estas cosas son conocidas y muy anecdótico. Sí, es una característica muy buena en el libro. Además, has coordinado muy bien porque no sabes qué es las frases que ponen. Como dices, son muy conocidas. Han intentado que fueran cortitas y como muy comprensibles. Muy bien, pues ya estamos casi llegando al final. No vamos a descubrir más del libro, ¿verdad? Porque si no, no sé si tienes algo más que quieras leer, algo que te apetezca o comentar. No, yo hay partes que sí me hubiera encantado leer, pero realmente comprendo que no es ético hacerlo para las personas que todavía no conocen el libro, porque lógicamente sería descubrir y desgranar demasiado el trama de la novela. Y por eso, bueno, he cogido pequeñas sinopsis, pequeñas cositas que os den una idea de lo que he querido reflejar, que sobre todo ha sido, como os he dicho en principio, mi admiración por esta ciudad, y luego hay 3 cosas básicas. Bueno, diría yo 4: historia, amor, belleza y arte. Esos son las 4 bases fundamentales de la novela, y sobre eso me he basado. El resultado final, vosotros tenéis la palabra. Muy bien. Me gustaría que hicieseis una pregunta a Carmen, que cumplierais un poco en el compromiso. Eso. Los que hayan leído la obra, que ya han leído, y los que no, que quieran saber más sobre la obra. Por ejemplo, Pepa, ¿qué preguntarías a Carmen? Venga, ya te por ejemplo. Es que quería poner un compromiso también. A ver. A mí me ha faltado una cosa. En general la novela me ha gustado mucho, pues por eso, porque la forma en que describes todo es importante. Pero me ha faltado alguna escena un poco más... Ya sabes, ¿no? Más chicha. Más chicha. Bueno, vale, he dicho al principio Sí, lo sé. que es un amor como muy idealizado en un principio. Sí, pero si crees recordar, esa escena comienza y queda interrumpida por ciertas circunstancias, comienza en el capítulo 6. Entonces, bueno, pues ahí está tu contestación, y luego lo que digo, y al buen entendedor pocas palabras le bastan, que es un final abierto. Es un final abierto. Ya. Pues todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Quién se anima? A ver, ¿alguno más? Un mero comentario. Por ejemplo. Al hilo de lo que la señora preguntaba, a mí me parece que tampoco debería ser tan interesante porque se fumaba un pitillo cada 5 años.
Es que era muy ecologista, de verdad que yo. ¿Alguna pregunta alguien? Pues a mí me gustaría preguntarle a Carmen ya algo más serio, ¿no? Que si además de escribirlo, no se ha planteado leerlo. Ya lo he dicho. Yo sé lo que digo, ¿eh? Creo que estará muy bien leerlo, pero es magnífico escucharla leer. Sí, muchas gracias. Oye, que me voy a poner colorada, ¿eh? Sí, eso sí es verdad, Carmen. La verdad es que hay un proyecto que estamos desarrollando en la editorial porque, bueno, pues crear un audiolibro. No lo he hablado con Carmen, pero bueno, hay determinadas personas invidentes que su forma de que le llegue un libro normalmente es con audiolibros, ¿no? Solo tendremos que hablar, o sea que... Y gente que sale a correr y se pone audiolibro. Por ejemplo, Yo también, utilizo esperemos mucho que los audiolibros, vaya ¿eh? más. Y los utilizo y os digo cómo cuando viajo. Aquí lo tendré fácil porque ya tengo a la persona que tiene que ver el libro. Pero sí, lo trataremos el tema porque es muy interesante, la verdad que sí. Sí, yo creo en los audiolibros, ¿eh? O sea, creo, es más, hace poco en la red estábamos hablando de ello, y creo no solamente para los invidentes, que es fundamental, es necesario, pero es que creo cuando vas corriendo, estás haciendo deporte. Yo, por ejemplo, que viajamos mucho, no conduciendo porque eso a veces te puede distraer, pero vamos, yo lo he hecho conduciendo. Yo cuando trabajaba y tenía que hacer grandes recorridos a diario, pues el Quijote, yo me lo he oído continuamente, o sea, y he disfrutado. En vez de ponerme música, yo me ponía mis auriculares y me escuchaba el Quijote, que hay una versión fabulosa, por cierto, estupenda. Pues vamos a dejar la puerta abierta para tratar el tema. ¿Alguna pregunta más por aquí? Tenga alguna inquietud, no sé, algo más personal, como ¿No os animáis ninguno? Venga, que está bien que hablemos nosotros. personal, pero desde el Cuéntanos punto de tus vista duros literario. proyectos, después de esto, Carmen. Después Duros del proyectos. poemario, pero yo sé que tienes algo por ahí también. Bueno, sí, la verdad es que tengo algunas cosillas. Esta semana acabo, como has dicho y ha dicho Javier, acabo de sacar un poemario que es, bueno, pues una pequeña recopilación de todos mis sentimientos, emociones y pensamientos, que les he dado una forma, no sé, los he juntado. En un principio pensé hacer nada más por temáticas, pero luego he pensado que no, lo he titulado Parte de mí, porque todos ellos, ya sea romance, ya sean de amor, ya sean contestatarios, porque tengo alguno también en los que me pongo un poco borde con la sociedad que nos ha tocado vivir y demás. Y estoy contenta con él. La verdad es que al día siguiente de subirlo a Amazon, pues ya lo tenía el número 2 en las listas del top 100, o sea que estoy bastante contenta y aún continúa. Espero que continúe mucho porque esto va subiendo y bajando continuamente. La siguiente novela, pues también estoy pendiente de ello, estoy ahora en las correcciones, se llama Sinfonía en París. Ahí también podríamos hablar de un romance porque existe una relación entre dos personas, pero ahí hay muchos más personajes, también que todos adquieren protagonismo, así como en 8 días en Roma los personajes se centran en la pareja. En esta otra no. Hay por lo menos 6 o 7 personajes que tienen una importancia bastante grande en el libro, y luego pues también entra dentro de la línea del thriller, aparte del romance, también entra dentro de no negro, pero sí hay crímenes, en fin, que lo que, como le decía esta tarde a Javier, no sé si es que todavía no tengo el estilo definido, pero yo no me puedo estereotipar en un estilo. Incluso algo esotérico también. No, ese es mi otro libro, uno que tengo se llama El manuscrito de Alejandrino de Miguel Ángel. Ese sí, ya tiene temas esotéricos, paranormales, también un romance incluido, o sea, todo intento relacionarlo. Es que yo creo que en la vida no hay nada sencillo, no hay nada de decir esto es blanco y esto es negro. Depende de cómo lo mires. Si le da la luz por aquí o lo pones o te has limpiado más o menos las gafas, lo vas a ver un poquito más oscuro, un poquito más claro.
Entonces, bueno, pues mis libros tienen un poquito de eso. Como decía antes, yo soy el río, pero luego empiezan los afluentes y a veces los afluentes son más importantes y otros menos. Podrías escribir novela histórica también. Es que tienen mucho de novela histórica. Tienen mucho, las dos que tengo ahora tienen mucho de novela histórica. Y la última que estoy haciendo es precisamente pura historia, porque es sobre Pompeya, en los últimos días de Pompeya. Entonces eso, y está basado, todos los personajes están basados en personajes reales. Todos los personajes que aparecen son personajes que existieron, lo que pasa que yo he cogido todos los datos que se tienen sobre estas personas, unos que se salvaron, otros que no se salvaron, y he hecho mi particular versión sobre lo que pudo ocurrir en aquellos días, en aquellos momentos. Y en eso estoy. Todavía estoy luchando con eso. Bueno, pues vamos a concluir a la presentación. En el primer lugar, bueno, deciros que aquí tenéis los libros y que podéis aprovechar para que los firme Carmen. Quiero agradeceros a todos la presencia en este acto y agradecerle a Rodrigo que nos haya brindado la oportunidad de estar aquí, con muchos problemas por el medio que hemos tenido, pero se han solucionado. Logístico. De voluntad no, ¿verdad? De muchísima, eso está claro. Y sobre todo, gracias Carmen. A ti por haber creído en mi libro, por haber creído en mí, y a todos vosotros porque habéis venido a acompañarme en un día tan importante para mí. De verdad, muchas gracias de corazón a todos. Podéis tomar un pequeño si queréis, aperitivo para celebrarlo, y podemos hay charlar con un Carmen vinito en y privado. charlamos. Quiero aprovechar que me tienes mi libro, el primero, por lo menos. Gracias.